Bueno, acta de inicio del trabajo final de la licenciatura en Tecnología Ambiental. En el día de la fecha, 9 de marzo de 2021, y siendo las 14 horas, se reúne la mesa evaluadora conformada por los profesores Fernando Lanzini, doctora María Eugenia Priano, doctor Julián Marcasó. En encuentro virtual organizado por la Facultad de Ciencias Exactas con el objeto de evaluar el examen final de la asignatura Trabajo Final correspondiente a la carrera de Licenciatura en Tecnología Ambiental. El examen propuesto por la mesa examinadora es oral y se encuentra inscripta la alumna Estefanía Marisol Ávalo, DNI 38.428.054. Los docentes de la mesa examinadora se comprometen a enviar el acta generada por el sistema guaraní a la oficina de alumnos con copia a Secretaría Académica dentro de los próximos 5 días hábiles. Habiendo leído el acta que firmo en representación de Secretaría Académica de la Facultad, damos comienzo al examen. Marisol, por ahí si tenés a mano el DNI, mostralo si querés a la cámara, así queda registrado. Bien, sí. Bueno, muy bien. Muchas gracias. Bueno, listo entonces, terminado parte, podés continuar con lo tuyo. Bien, muchas gracias. Bueno, voy a pasar a presentarles la presentación. Bien. ¿Me podrían confirmar si todos están viendo la presentación? Sí, perfecto. Sí. Perfecto. Se ve. Buenísimo. Bien, entonces el título de mi trabajo final es el uso de especies endémicas de Ushuaia en biomonitores de contaminantes atmosféricos. Como observan en la pantalla, este es el orden en el cual voy a ir hablando acerca de las distintas cuestiones que vimos en el trabajo final. En cuanto a los objetivos, tenemos por un lado los objetivos generales. Este trabajo lo que busca es confirmar la capacidad de los estudios magnéticos utilizando distintos biomonitores, no solo para evaluar la contaminación atmosférica, sino que también para poder inferir su efecto en la zona de estudio, en nuestro caso en la ciudad de Ushuaia. En cuanto a los objetivos específicos, van desde aprender los protocolos de las extracciones de la muestra, los protocolos de trabajo en el laboratorio, también caracterizar los contaminantes que están acumulados en las hojas, las cortezas y en los líquenes con métodos magnéticos, y en el caso de los líquenes también con microscopía SEM-EDS. Realizar a partir de que tenga todos estos datos, realizar un análisis geoestadístico para evaluar la distribución del material particulado en la ciudad de Ushuaia. Y por último, realizar una comparación entre los distintos biomonitores y ver sus ventajas y desventajas para el biomonitoreo magnético. Bueno, como una breve introducción, entre los años 1930 y 1960, en distintos países industrializados como Inglaterra, Bélgica, Estados Unidos, debido a la contaminación del aire, se produjeron en estos países una niebla muy espesa, en donde no solo provocó que la población se enfermara, sino que también en muchos de estos lugares produjo la muerte. Esto lo que hizo fue que se adoptaran medidas para la disminución de los contaminantes ambientales y también darle importancia al control ambiental mediante el monitoreo del aire. Podemos definir la contaminación atmosférica según la ley 20.284, que es la ley que se rige en nuestro país para la protección del aire, la cual dice que la contaminación es la presencia de un agente físico, químico o biológico en concentraciones y en formas tales que perjudiquen o que sea afectada la seguridad de la salud y que esto, bueno, perjudique justamente a los habitantes, a los animales, a las plantas, y interfiere en el goce de la propiedad privada. Los contaminantes, tenemos, digamos, varios tipos de contaminantes y los podemos clasificar de distintas maneras. Por un lado, podemos clasificarlos, por ejemplo, según su origen, en antropogénicos o naturales. Los antropogénicos son los contaminantes que provienen de actividades humanas, y también, por ejemplo, podemos clasificar según el proceso de formación.
tenemos por un lado los contaminantes primarios, que son los contaminantes que se encuentran en la atmósfera debido a que ya fueron emitidos de esa forma por la fuente contaminante, y después tenemos el contaminante secundario, que es la formación o las reacciones químicas entre un contaminante primario y otra especie que ya se encuentre en la atmósfera. A nosotros el contaminante que nos va a interesar, por ahí describir un poco más, es el material particulado, ya que es el contaminante que es de estudio en este trabajo. El material particulado se caracteriza por dos cuestiones muy importantes. Una de ellas es según su composición. El material particulado se compone de compuestos orgánicos e inorgánicos. Este material particulado contiene muchas veces minerales magnéticos, que son productos de las emisiones antropogénicas. Algunos de estos minerales magnéticos, estos minerales magnéticos son los óxidos de hierro, y algunos de ellos son la magnetita, la magnetita, la hematita, que provienen de fuentes antropogénicas. Muchas veces, adheridos a estos o junto con estos minerales magnéticos, encontramos los conocidos como elementos potencialmente tóxicos, que son elementos que a muy bajas concentraciones pueden ser nocivos para la salud. Algunos de los procesos en donde antropogénicos, en donde se pueden generar estos tipos de contaminantes, pueden ser en procesos industriales, debido a la quema de combustible, a las cementeras, a las emisiones de los vehículos, ya sea por los gases que se emiten en el caño de escape, o por la abrasión y el desgaste de las distintas partes de lo que es la carrocería y el motor del auto, o también por el desgaste de los sistemas de freno. Algunos de los elementos potencialmente tóxicos que se pueden encontrar debido a las emisiones antropogénicas, en cuanto a las emisiones vehiculares, puede ser el plomo, el cadmio, el zinc, el vanadio. También en cuanto a lo que es el desgaste de frenos, puede ser el carbono, el aluminio, el silicio, azufre, son varios. Por otro lado, para el material particulado es muy importante su tamaño, el cual lo podemos dividir en tres grupos. Uno de ellos, donde agrupa las partículas gruesas, que son las partículas que tienen tamaños menores a los 10 micrómetros. Por otro lado, las partículas finas, que tienen tamaños menores a los 2,5 micrómetros y tamaños menores a los 1 micrómetro. Y por último, las ultrafinas, que son de partículas son partículas que tienen tamaños menores a los 0,1 micrómetros. Estas últimas dos categorías son las que les debemos dar mayor importancia, mayor importancia, ya que son las que ingresan al sistema, por su tamaño pueden ingresar al sistema respiratorio de manera fácil y de manera también profunda. Esto lo que afecta es que los pulmones no pueden eliminar estas partículas tan finas y puede traer daños sobre los alveolos. Otros efectos que podemos encontrar de estas partículas sobre los humanos van desde la aparición de cefaleas, de náuseas, de enfermedades crónicas. También hay estudios donde están relacionando la presencia de material particulado en el cerebro con enfermedades como el Alzheimer o otras enfermedades neuronales, y también se relaciona bastante con la presencia de cáncer. En cuanto a las plantas, el material particulado interfiere en la fotosíntesis. El material particulado, cuando se encuentra sobre los materiales, los puede degradar más rápidamente. Y en cuanto a la visibilidad, esta se ve reducida debido a la presencia de estas partículas en el aire. En cuanto a los métodos de medición, los podemos separar en los métodos de medición o técnicas magnéticas y las técnicas de estadística multivariada. En cuanto al magnetismo ambiental, esta es una técnica esta es una ciencia bastante nueva, en donde las técnicas no solo se utilizan para poder estudiar la contaminación, sino para también poder estudiar el clima y el medio ambiente. A partir de esta ciencia es posible identificar y cuantificar los contaminantes en la atmósfera, y podemos a su vez también realizar una discriminación de qué contribución pertenece a fuentes antropogénicas y qué contribución pertenece a fuentes naturales. Las técnicas del magnetismo ambiental son sencillas, rápidas y de relativo bajo costo. Entonces, en cuanto a las técnicas y parámetros magnéticos, primero voy a diferenciar en dos grandes grupos a los materiales, según la reacción que tengan estos, cuando se les quita un campo externo que se les aplicó. Un grupo, la reacción que se produce es no guardar remanencia cuando quitamos este campo externo. Este es el caso de los materiales diamagnéticos, como por ejemplo el plástico o la materia orgánica.
donde se observa que los valores de susceptibilidad son negativos y valores muy bajos. Y por otro lado, tenemos otro grupo que sí guarda magnetización remanente cuando un campo externo magnético es aplicado. Dentro de esto, o sea, estos son los materiales ferromagnéticos, y según cómo sea la intensidad de ese campo remanente, perdón, de esa magnetización remanente, podemos tener antiferrimagnéticos o ferrimagnéticos, como es el caso de la magnetita, que como vimos anteriormente, es un mineral que proviene de fuentes antropogénicas. Bueno, en la filmina se puede ver el orden en que apliqué las mediciones según el protocolo. Esto lo hicimos desde las técnicas que son considerablemente reversibles en cuanto a magnetismo, a las difíciles de revertir o irreversibles. En cuanto a la susceptibilidad magnética es la capacidad que tienen los distintos materiales de magnetizarse, y esto va a depender según la concentración y el tipo de grano que tengamos en la muestra. A partir de estas mediciones de susceptibilidad vamos a tener la susceptibilidad volumétrica o la susceptibilidad magnética específica. Nosotros, en nuestro caso, utilizamos la magnetización, la susceptibilidad magnética específica. Y otro parámetro que podemos obtener a partir de estas mediciones es la susceptibilidad dependiente de la frecuencia. Este se calcula a partir de las mediciones de susceptibilidad en baja y en alta frecuencia. Debido a, este parámetro lo que nos brinda información acerca de la presencia de granos ultrafinos. Debido a que los valores de las muestras de hojas y cortezas tenían valores muy bajos de susceptibilidad, no pudimos medir en susceptibilidad en alta frecuencia, ya que los valores que nos daban entraban dentro del error que tiene el equipo. Así que este parámetro no lo pudimos obtener. Luego apliqué la magnetización remanente anistérica. Acá la adquisición se hace bajo forma conjunta de un campo relativamente débil junto con un campo alterno, en donde este campo va desde un máximo de 100 a 0 militeslas, y este campo alterno lo que hace es relajar la muestra y reventar los momentos magnéticos de forma aleatoria. A partir de esta técnica obtenemos el parámetro de susceptibilidad anistérica, ya sea volumétrica o específica, y esto lo hacemos mediante la representación de la magnetización remanente anistérica corregida versus el campo aplicado. Del ajuste lineal que podemos obtener de esta representación, la pendiente es el valor de susceptibilidad anistérica específica o susceptibilidad anistérica volumétrica. Por último, aplicamos la magnetización remanente isotérmica. Acá la adquisición de la magnetización remanente se hace con un único campo directo, H, el cual es del orden de 4 veces del campo que aplicamos en la técnica anterior. A partir de la adquisición, el valor máximo que se puede obtener de la muestra es el valor de magnetización remanente isotérmica de saturación. Y una vez que obtuvimos este parámetro, podemos aplicar de manera complementaria estudios de campo reverso o backfill. En este aplicamos campos hasta aproximadamente los menos 300 militeslas. El efecto que tiene este campo reverso es reventar de manera parcial las magnetizaciones de algunas de las subpoblaciones de los granos que tenemos en la muestra. A partir de esta técnica o estas mediciones podemos obtener dos parámetros. Uno de ellos es la coercitividad de remanencia, que es el valor en el cual la magnetización se hace cero. Este parámetro nos da información acerca del tipo de mineral que tenemos en la muestra. Estos valores de coercitividad de remanencia están muy bien estudiados para cada uno de los minerales. Por otro lado, obtenemos las mediciones de magnetización remanente isotérmica a los menos 300 militesla para poder obtener el coeficiente de ese ratio, que es el cociente entre esta magnetización a los menos 300 militeslas y a la magnetización remanente isotérmica de saturación. Este parámetro o este coeficiente me da información acerca de la predominancia de minerales duros o blandos que tengan la muestra. Por otro lado, en cuanto a las técnicas de estadística multivariada, por un lado lo que hicimos fue el análisis de componentes principales y el análisis de clúster, y por el otro el análisis geoestadístico.
cuanto a análisis de componentes principales, este análisis lo que nos permite hacer es una reducción de la cantidad de variables, construyendo un nuevo conjunto en donde todas estas variables estén incorreladas entre sí sin perder ningún tipo de información. Muchas veces lo que nos pasa es de justamente cuando tenemos muchas mediciones, se nos complica determinar la relación que existen entre las distintas variables. Entonces, esta técnica nos permitió explorar y determinar si existía una relación entre las variables magnéticas que habíamos medido. En este análisis, la información que interesa preservar está relacionada con los individuos y la distancia entre ellos, y por otro lado, la información que hay entre las variables. En cuanto al análisis de clúster, el objetivo del análisis fue formar y definir los distintos grupos en donde los miembros de estos grupos tengan características similares, siempre pensando que estamos dentro ya del espacio de las componentes principales. El método que se utilizó para análisis de clúster fue el clúster jerárquico tipo Cummings. En cuanto al análisis geoestadístico, la geoestadística es una de las ramas de la estadística espacial, en donde considera que una variable se desarrolló o es observable en un espacio continuo. Para la construcción de estos modelos geoestadísticos podemos considerar que se hace en dos etapas. Una primera etapa en donde realizamos un análisis de estructura espacial, en donde se utiliza la función de semivariograma, en donde este semivariograma, esta función de semivariograma, lo que hace es describir la relación que existen entre las muestras considerando su distancia. Y luego pasamos a la predicción. Nosotros para la predicción utilizamos el método de Kriging ordinario, ya que el modelo de Kriging ordinario, ya que este modelo incorpora la función que justamente caracteriza la estructura espacial. Bien, hay distintos estudios que se han realizado en cuanto a los elementos derivados de las emisiones vehiculares, y también hay estudios en donde se han utilizado distintos colectores vegetales como biomonitores magnéticos. En cuanto a los biomonitores que utilicé en este trabajo, bueno, en realidad primero les presento el Usnea Durantia 4, que es un líquen de la ciudad de Ushuaia. Este líquen lo estudié en mi práctica profesional y en el trabajo aparece a modo de comparación del resto de las muestras, y por eso no se presentan los valores que se obtuvieron. Los líquenes son una asociación entre un musgo y un alga, son muy sensibles al aire contaminante, y como no poseen, a medida que van absorbiendo los nutrientes, van absorbiendo también distintos contaminantes, y debido a que no poseen un sistema excretor, estos van siendo acumulados en la matriz del líquen, y lo que va sucediendo es que, lo que sucede después es que esto lo podamos medir. Existe una correlación entre los niveles de muestra, entre los niveles encontrados en las muestras y los niveles y la depositación que existe en el área. Por otro lado, estudié dos especies de árboles endémicos de la ciudad de Ushuaia. Uno de ellos es el Notofago betuloides, conocido como guindo. Esta especie es una especie de hoja perenne, en donde sus hojas tienen aproximadamente entre 1 y 2 centímetros de largo. Sus árboles llegan a tener hasta aproximadamente 35 metros de alto, y se encuentran en zonas con precipitaciones mayores a los 800 milímetros. En Tierra del Fuego, junto con el Notofagus betuloides, forman bosques mixtos. El guindo se suele encontrar también en suelos menos fértiles y con pobre presencia de nitrógeno. La otra especie que utilizamos es el Notofagus pumilio, que es la otra especie con la cual forma bosques mixtos en Tierra del Fuego, el Notofagus betuloides. Acá también las hojas tienen aproximadamente entre 1 y 2 centímetros, y a diferencia del guindo, la lenga es una especie de hojas caducas. Puede tener hasta 30 metros de alto sus árboles, se encuentra sobre suelos bien desarrollados y bien drenados, y tanto en el caso del guindo como la lenga, utiliza tanto las hojas como las cortezas de las ramas. Bien, de ahora en adelante, para que se entienda un poco mejor y no confundir las especies de Notofagus, las voy a seguir mencionando como lenga y como guindo. Recordemos que la lenga es la que tiene hojas caducas, que se puede ver eso en este ejemplo de foto del árbol, que todavía tiene hojas caducas, y el guindo es el que tiene hoja perenne, por lo cual se observa que todas sus hojas son verdes.
En cuanto al muestreo, el muestreo se realizó en la ciudad de Ushuaia. Se considera que la ciudad de Ushuaia es la ciudad más austral del mundo. Se encuentra al sur de nuestro país. Tiene aproximadamente 23 kilómetros cuadrados. El muestreo se realizó a partir de las cercanías a la entrada del Parque Nacional Tierra del Fuego. Acá consideramos que vamos a tener la muestra como más limpia, por así decirlo. Y a partir de ahí, cada 500 metros nos deteníamos y buscábamos a ver si encontrábamos alguna especie de lenga o de guindo, y por otro lado, si encontrábamos líquenes. Por eso se puede observar que en algunos puntos aparece LU, que son los sitios que coinciden en donde encontramos líquenes y donde encontramos algunas de las dos especies de Nothofagus. En colores verdes, las especies, son las especies de guindo, y en colores marrones son las especies de lenga. En cuanto a las precipitaciones de la ciudad de Ushuaia, en los meses de abril y junio se presentan las mayores precipitaciones, mientras que en los meses de agosto, septiembre y octubre son los que menos precipitaciones se presentan. En el mes de septiembre es el mes en el que nosotros realizamos la extracción de las muestras, y fijémonos que es el mes en donde se presentan las menores precipitaciones. Esto lo destaco porque hay trabajos donde han demostrado que las precipitaciones pueden lavar el material particulado que se encuentra en los colectores vegetales. La ciudad de Ushuaia durante sus veranos es fría y mayormente nublada, mientras que en los inviernos son muy fríos, secos y parcialmente nublados. La ciudad de Ushuaia es ventosa durante todo el año. En cuanto a la población, la ciudad de Ushuaia cuenta con aproximadamente 60.300 habitantes. Es una ciudad bastante chica, pero al ser una ciudad turística tiene mucho flujo de turistas. La cantidad de turistas que pasaron por Ushuaia en el 2018, que es el año que realizamos la extracción de las muestras, fue de aproximadamente 400.000 personas. En cuanto a la flota vehicular de la ciudad de Ushuaia, cuenta con 14.800 vehículos empadronados, lo cual podemos ver que en relación a la cantidad de habitantes es bastante grande ese valor. Ahora, en cuanto al Parque Nacional Tierra del Fuego, este parque nacional tiene aproximadamente 70 hectáreas, se encuentra a 12 kilómetros al oeste de la ciudad de Ushuaia, y debido a que justamente la ciudad está creciendo, la zona de amortiguamiento se está viendo disminuida. Esto no solo puede traer mayor contaminación del aire debido a la mayor circulación de vehículos, sino que también puede tener efectos negativos sobre la flora y la fauna del parque, porque pueden ingresar animales domésticos que interfieran en la dinámica del parque natural, o también, por ejemplo, el aumento de los incendios forestales debido a la presencia de personal no autorizado. Algo que debo destacar es que en el Parque Nacional se encuentran tanto la especie de lenga como de guindo, como especies protegidas, que son las ambas especies de árboles que utilizamos en este trabajo. En cuanto a las muestras, se recolectaron en septiembre del 2018. Las muestras se obtienen a 1,5 metros de altura para evitar principalmente la influencia del polvo del suelo. Una vez que las recolectamos, las colocamos en bolsas de papel madera para evitar la proliferación de hongos, especialmente sobre los líquenes. Las muestras, una vez que fueron enviadas al Laboratorio de Magnetismo Ambiental del IFAS, lo que hice fue secarlas en un horno, 45 grados durante 24 horas. Luego, sobre los portamuestras realicé distintas mediciones, tanto en los cilindros como en los cubos que utilicé para las hojas y las cortezas. Realicé las PC, y en los cubos para las hojas y las cortezas, además les apliqué las mediciones de susceptibilidad y magnetización. Esto era básicamente porque los colectores vegetales de hojas y cortezas nos daban valores bastante bajos, entonces queríamos poder al final corregirlos con los valores que habíamos obtenido en los portamuestras. Para el armado de las muestras, trituré tanto las hojas como las cortezas. Las hojas las trituré con un mortero de cerámica y luego con un molinillo de plástico, y las cortezas simplemente las molí con un molinillo de plástico. Una vez que llené aproximadamente 3/4 partes de los contenedores, las volví a pesar para poder obtener el peso neto de las muestras.
Y bueno, ya por último sí va a ser hacer el cerrado de las muestras con papel film y cinta para evitar que las muestras se movieran cuando hiciéramos las mediciones. Bueno, ahora sí, en cuanto a los resultados y la discusión, por un lado tenemos mineralogía magnética. Acá les presento las curvas completas de magnetización remanente isotérmica. Antes les aclaro que ahora de acá en adelante vamos a ver en círculos anaranjados las hojas de lenga, en círculos verdes claros las hojas de guindo, en cuadrados marrones las cortezas de lenga y en cuadrados verde oscuro la corteza de guindo. Las curvas completas de magnetización remanente isotérmica las realicé sobre 12 muestras piloto. Estas muestras piloto se seleccionaron según valores de susceptibilidad bajo, medio y alto para cada uno de los biomonitores. Una vez que obtuve las curvas completas para las muestras piloto, estas muestras las utilizo a modo de referencia para poder obtener los parámetros de HCR, S-ratio y magnetización remanente isotérmica de saturación para el resto de las muestras. Esto se hace, estas curvas completas solamente las realizamos sobre muestras piloto, ya que esta técnica o la realización de cada curva me lleva aproximadamente entre 2 a 3 horas realizarla. Lo que podemos observar de estas mediciones es que las muestras de lenga suelen tener valores de magnetización mayores que los que se encuentran en las especies de guindo. Otro método que podemos aplicar a partir de las mediciones de magnetización remanente isotérmica junto con desmagnetizaciones de campo alterno es la discriminación de fases en las muestras. En este caso, aplicamos este método experimental sobre la muestra PU28C, en donde la información que nos brinda es que tenemos dos fases, una fase prioritaria, en donde su valor de coercitividad es bajo, y que según este valor de 42,3 militeslas, nos está indicando que estamos en presencia del mineral magnetita, el cual este mineral proviene de fuentes de emisiones vehiculares. Por otro lado, tenemos otra fase que tiene menor contribución y que su valor de coercitividad de remanencia es más alto. Debido justamente a este valor, podemos decir que estamos en presencia de titanomagnetita o hematita, ambos que son de origen natural. Este método solamente se aplicó sobre esta muestra, primero porque era una muestra que llamaba la atención por su valor de coercitividad de remanencia, y la idea estuvo de aplicarla sobre otras muestras que también nos interesara analizar, pero bueno, debido a la pandemia no pude realizarla. Por otro lado, les recuerdo que tenemos el parámetro de S-ratio que nos da información acerca de la predominancia de minerales duros o blandos en las muestras. A partir de este valor podemos ver en las hojas que la mayoría de las muestras tienen valores que tienden a 1, lo cual nos da información de que estamos en presencia de minerales del tipo ferrimagnéticos. Esto también lo podemos ver en las cortezas, donde los valores de ese ratio también tienden a 1, por lo cual podemos decir lo mismo, que estamos en presencia de predominancia de minerales ferrimagnéticos. En cuanto a los valores de coercitividad de remanencia, según su rango, como les mencioné antes, estos valores están bien estudiados para cada mineral. Según el rango en que se encuentran la mayoría de las muestras, estamos en presencia del mineral del tipo magnetita. Al igual que sucede en las cortezas, en donde también el mineral que podemos encontrar según el valor de coercitividad de remanencia es la magnetita. Estos valores, tanto el S-ratio como el HCR, coinciden con los valores encontrados en mi práctica profesional utilizando USNEA Aurantia 4. Esto nos estaría indicando que no importa el soporte vegetal, es decir, que estos soportes vegetales, no están interfiriendo en las mediciones magnéticas. Y además también que todos los soportes vegetales o todos los colectores vegetales estarían recibiendo la misma fuente de contaminación. A partir de estas gráficas, al igual que en el caso anterior, tampoco se observan diferencias notorias entre los valores encontrados para las hojas y para las cortezas, y a su vez los valores encontrados para SIRM sobre chip
coinciden con los encontrados en otros biomonitores utilizados, que se encuentran por debajo de los 30 kPa por metro. Estos valores, tanto para hojas como para cortezas, coinciden con los que habíamos encontrado en Uznea aurantiacoatra, lo cual puedo volver a decir esto de que no estaría importando el soporte vegetal, ya que no está interfiriendo en las mediciones magnéticas. Además de los óxidos de hierro, también podemos encontrar otros elementos en la muestra, algunos son elementos potencialmente tóxicos que provienen de fuentes antropogénicas. Estas mediciones, este análisis de composición elemental, se realizaron sobre los líquenes de Uznea aurantiacoatra, sobre las muestras LU17 y LU31. Estas muestras pertenecen a zona urbana de la ciudad de Ushuaia. Estas muestras se seleccionaron según sus altos valores de susceptibilidad. Esta técnica, este análisis, también se quiso aplicar sobre las hojas y las cortezas de los Notophagous, pero bueno, también debido a la pandemia no lo pude realizar. En cuanto a la granulometría magnética, acá tenemos una gráfica en donde sobre el eje Y tenemos un parámetro que nos da información acerca del tamaño de grano y sobre el eje X un parámetro que nos da información acerca de la concentración ferromagnética que tenemos en las muestras. En las hojas podemos ver que existe una tendencia de las muestras a cuando tienen mayor concentración de minerales ferromagnéticos, va aumentando el tamaño de grano que podemos encontrar. Esta tendencia también la podemos encontrar en las muestras de cortezas, donde también se observa que existe una tendencia a tener un mayor tamaño cuando va aumentando la concentración de minerales ferromagnéticos. Sí, lo que se destaca de diferente es que las hojas tienen una mayor captación de minerales ferromagnéticos que en el caso de las cortezas. Si comparamos estos valores de las especies de árboles con el observado para el líquen Uznea, se puede ver que principalmente el líquen Uznea logra tener una mayor concentración de minerales ferromagnéticos en relación a las hojas y las cortezas. Esto se podría deber a que las especies de líquenes son más longevas que las especies de los árboles. Y sí, lo que coincide es la tendencia a medida que aumenta la concentración, tener un mayor tamaño de grano. A partir del gráfico de King podemos estimar de manera cuantitativa distintos tamaños de granos. Como se puede observar, los 5 biomonitores presentan tamaños de grano magnético menores a los 5 micrómetros y muchos de ellos menores al 1 micrómetro. Esto también lo que nos da información, además de que estamos en presencia de minerales, de partículas que se encuentran dentro de las consideradas peligrosas para la salud, también se observa que no hay una diferencia preferencial por los distintos colectores vegetales para la captación de los distintos tamaños de partícula magnética. A partir de las observaciones de SEM y EDS, podemos ver que los tamaños encontrados físicos coinciden con los tamaños encontrados por las mediciones magnéticas. Al igual que el análisis de componentes principales, las observaciones SEM solamente las pude realizar sobre el líquen Uznea. También, al igual que sucedió con el análisis componentes, también lo quisimos aplicar estas observaciones sobre las hojas y las cortezas, pero bueno, debido a la pandemia no lo pudimos hacer. Les recuerdo que en estas mediciones, en estas muestras, se habían encontrado elementos potencialmente tóxicos que provienen de fuentes antropogénicas. En cuanto al análisis multivariado, entre la concentración magnética la susceptibilidad nos da información acerca de la concentración de todos los minerales magnéticos que tenemos en la muestra. Cuando tenemos mayores valores de susceptibilidad específicas, significa que tenemos mayores concentraciones de minerales magnéticos en las muestras. Se observa de las hojas y las cortezas que entre ellas no hay una variación muy diferente de los valores y que estas variaciones que podemos observar en ambos casos se deben a las distintas aportes de las fuentes contaminantes que están recibiendo. Ahora, si estos valores los comparamos con los encontrados en Uznea aurantiacoatra en mi práctica profesional,
Estos valores sí son bastante más bajos con los relacionados encontrados con el líquen. Esto, al igual que mencioné antes, se puede relacionar con el mayor tiempo de exposición que el líquen tiene en relación a las hojas y las cortezas. Otro parámetro que nos da información acerca de la concentración magnética, pero en este caso solamente los minerales ferromagnéticos, es la magnetización remanente anisférica. Se observa que no hay una diferencia notoria entre las hojas y las cortezas, al igual que en la susceptibilidad, mayores valores de MRA me da información acerca de mayor concentración de minerales ferromagnéticos, y a su vez estos valores de hojas y de cortezas encontrados no difieren con los encontrados para el líquen Usnea branquiacuatra en mi práctica profesional. A partir de esta gráfica podríamos pensar que la región que se encuentra por debajo de las rectas es el material que ha sido acumulado por distintos biomonitores. Si pudiéramos corroborar una regresión lineal haciendo un estudio estadístico más profundo, podríamos pensar que las especies de Nothofagus, las especies de Lenga, captarían más material particulado que las especies de guindo. Pero bueno, deberíamos realizar un estudio más detallado estadístico para poder confirmarlo. Esto para el caso de las hojas. En el caso de las cortezas no se observa que haya una diferencia muy notoria entre el guindo y la lenga. Ahora sí, en cuanto al análisis multivariado, a partir del análisis de componentes principales, pudimos obtener la generación de tres componentes principales. Una que depende del grano magnético, donde sus variables son directamente proporcionales. Otra que depende de la concentración magnética, donde también sus variables son directamente proporcionales. Estos dos componentes son inversamente proporcionales entre ellas. Y por otro, encontramos una tercer componente que depende de las variables mineralógicas y en donde estas variables son inversamente proporcionales entre ellas. Para la realización de los componentes principales utilizamos una matriz de correlación, básicamente porque teníamos diferentes variables y lo que queríamos preservar era justamente poder preservar y describir la relación que había entre estas variables. En cuanto al análisis de clúster, logramos obtener una diferenciación en 5 grupos de los individuos. Algo muy similar sucede para las cortezas, también logramos obtener tres componentes principales, una que depende del tamaño de grano, otra que depende de la concentración magnética. En ambos casos las variables, tanto para tamaño de grano como para concentración magnética, son directamente proporcionales entre sí, y estas componentes son directamente proporcionales entre ellas. Y la tercer componente, al igual que en las hojas, es de mineralogía magnética, donde sus variables son inversamente proporcionales entre ellas. Al igual que en el caso de las hojas, también se pudo realizar una separación, del análisis de clúster se pudo hacer una diferenciación en 5 grupos de los distintos individuos. Por último, en cuanto a la geoestadística, logramos realizar mapas de predicción. Estos mapas de predicción lo que predicen es qué valores obtendríamos, qué valores tendríamos en sitios donde no fueron muestreados. Por excelencia, para este tipo de mapas es utilizada la susceptibilidad específica, ya que permite mediciones tanto in situ como en el laboratorio, y además tenemos información conjunta de todos los minerales magnéticos que podemos encontrar en las muestras. En cuanto a las hojas, los mapas de geoestadística nos brindan información acerca de que la mayor concentración, recordemos que mayores valores de susceptibilidad son mayores valores de concentración, la mayor concentración se encuentra en la zona centro, entre la zona residencial y la zona fabril de la ciudad de Ushuaia, y que las zonas de menor concentración sean más a las afueras de la zona urbana, cercanas a la entrada del Parque Nacional Tierra del Fuego y a la entrada de la ciudad de Ushuaia. En el caso de las cortezas, se observa que la zona de mayor concentración de minerales magnéticos se da en la zona residencial y le siguen la zona centro y la zona fabril de la ciudad. Y al igual que sucede en las hojas, las zonas más periféricas, las zonas más alejadas de la zona urbana, son los sitios en donde se observa la menor concentración de minerales magnéticos.
Debido a que algunas de las susceptibilidades no pudieron ser utilizadas debido a que entraban dentro del error del equipo, también decidimos utilizar otro parámetro que nos brindara información acerca de la concentración, pero en este caso solo de la concentración ferromagnética. Entonces utilizamos la magnetización remanente isotérmica de saturación. Para las hojas, este parámetro nos brinda información acerca de que las zonas de mayor concentración se dan en las zonas urbanas, residencial, es decir, en zona residencial, comercial y fabril, y que las zonas de menor concentración son las zonas que se encuentran en las periferias de la ciudad. Y en el caso de las cortezas, también podemos ver que las mayores zonas de concentración de minerales ferromagnéticos se dan en el centro, en la zona del centro comercial, en la zona fabril y en la zona residencial, siendo la zona de menor concentración la que se encuentra en las cercanías al Parque Nacional Tierra del Fuego. Cabe destacar que las cortezas presentan menores valores de magnetización remanente isotérmica de saturación que en relación a las hojas y que por eso dejamos los rangos distintos, porque lo que nos pasaba si queríamos utilizar el mismo rango en las cortezas que el que se utiliza en las hojas, el mapa de cortezas nos quedaba completamente azul y no podíamos distinguir las distintas zonas críticas que las cortezas estaban captando los minerales magnéticos. Por otro lado, también utilizamos un parámetro que nos da información acerca del tamaño de grano magnético, en donde para las hojas este parámetro nos brinda información acerca de que en el centro de la ciudad, en la zona más urbana, se encuentran los mayores tamaños de partícula en relación a los de las zonas más periféricas, donde se encontraban los tamaños relativamente más pequeños. Para las hojas, también podemos ver que principalmente en la zona residencial se observan los mayores tamaños de partículas magnéticas, mientras que en las zonas más alejadas, al igual que en las hojas, las zonas cercanas al Parque Nacional Tierra del Fuego, presentan las menores presentan los menores tamaños de partículas. Recordemos que hablo de grandes y pequeños, pero siempre es relación unos con otros, porque a partir de los parámetros que nos daban información acerca de tamaño de grano, pudimos ver que la mayoría de los granos eran tamaños menores a los 5 micrómetros. Esta distribución de de partículas de menor tamaño hacia las afueras de la ciudad se podría explicar a partir de que estas partículas más pequeñas pueden estar siendo dispersadas desde el centro de la ciudad hacia las periferias de la ciudad de Ushuaia. Bueno, en cuanto a las conclusiones, para la parte mineralógica, a partir de todos los parámetros magnéticos medidos, pudimos detectar que hay una predominancia de minerales del tipo ferrimagnético. Gracias a los parámetros de cortitividad de remanencia obtenidos, pudimos confirmar que hay presencia y captación de magnetita. La magnetita, les recuerdo que es un mineral que proviene de fuentes antropogénicas. En cuanto al tamaño de partícula, a partir de todos los parámetros medidos, pudimos obtener que los tamaños son menores los tamaños capturados por los biomonitores son menores a los 5 micrómetros, los cuales entran dentro de la categoría PM2 y PM10 de los materiales particulados que se consideran peligrosos para la salud. En cuanto a las concentraciones magnéticas, pudimos ver que las especies de hojas tienen mayor concentración magnética que las especies de cortezas. Esto se podría explicar a partir de la mayor exposición que tiene la hoja en relación a las cortezas de las ramas. Y si las especies Notofagus, si las concentraciones de las especies Notofagus las comparamos con las concentraciones de los líquenes Unes abrantiacoatra, estos últimos tienen mayores concentraciones en relación a las especies de árboles. Esto lo podríamos explicar a partir de que los líquenes son más longevos, por lo cual tienen mayor tiempo de exposición que los árboles. En cuanto a la estadística multivariada, pudimos hacer una muy buena reconstrucción de aproximadamente el 76% para las hojas y las cortezas, y tanto para las hojas como las cortezas pudimos obtener la diferenciación en 3 grupos: un grupo que me da información acerca de la mineralogía magnética, otro que me da información acerca de la concentración magnética y otro que me da información acerca del tipo mineral magnético. A partir del análisis de clúster logramos hacer una diferenciación en 5 grupos, tanto para las hojas como para las cortezas.
En cuanto a la geoestadística, los mapas de predicción nos permitieron observar valores en sitios donde no habían sido muestreados y a su vez poder comparar de manera visual las áreas críticas que detectaba cada biomonitor. En cuanto a las concentraciones, pudimos ver en todos los mapas que se dan mayormente en las zonas urbanas, en la zona residencial, centro y fabril de la ciudad de Ushuaia, lo cual es coincidente con la zona donde se encuentra la mayor circulación de vehículos. En estas zonas también de mayor concentración es donde se observaron los tamaños relativamente mayores. A diferencia de las zonas más periféricas de la ciudad, en donde las concentraciones de minerales magnéticos fueron menores y también fueron menores los tamaños de partículas encontrados. En cuanto a la disponibilidad de las especies de Nothofagus se encuentran en mayor proporción que las especies de Junea branchiacoatra. Más que nada las especies de Nothofagus betuloides son las que más podemos encontrar en la ciudad de Ushuaia, y que debemos distinguir que cada biomonitor tiene distintos tiempos de exposición. Las epífitas, debido a su longevidad, tienen una exposición de varios años. El Nothofagus betuloides, debido a que tiene hojas perennes, tiene periodos de exposición anuales, mientras que las especies de Nothofagus pumilio, que tiene hojas caducas, tiene solamente periodo de exposición más bien estacional. Entonces podemos concluir que cualquiera de los 5 biomonitores puede ser utilizado de manera eficiente para poder realizar un monitoreo ambiental a partir de la aplicación de técnicas magnéticas para poder obtener información acerca de el material particulado debido al tránsito vehicular en la ciudad de Ushuaia. La elección de qué biomonitor utilizar va a depender del tiempo de exposición, o sea, el tiempo que querramos estudiar, y de los sitios que querramos estudiar. Una alternativa que está buena, que es de interés, es el trasplante de líquenes, no solo para poder obtener muestras en sitios donde no pudimos muestrear, sino también para lograr nosotros elegir el tiempo de exposición de ese líquen. Bueno, muchas gracias. Bueno, buenísimo, Marisol. ¿Quién arranca? ¿Maru? ¿Fer? Felicitaciones. Sí, como quieran. Decí, No sé, Maru. ¿Arranco yo? Dale, arranca. La cara de ahí de Patricio lo dice todo. Dale. Sí, buenísimo. Dale, arranca vos, arranca Maru. Me encanta, buenísimo. Bueno, Marisol, primero que nada, me encantó el trabajo, muy linda la presentación. Me quedó muy claro algunas cosas que te preguntaba ahí con la presentación, así que gracias por aclararlo. Y se nota que hiciste mucho trabajo, ¿no? Además de que, bueno, el lugar que elegiste es fantástico, me imagino. Pero no, más allá de eso, digo, el trabajo, se nota que tiene mucho trabajo de laboratorio y de muestreo, ¿no? Y bueno, se refleja un poco se refleja en el informe. Me había quedado con alguna duda respecto, por ejemplo, al muestreo. Sí. A ver, ya te digo. Porque vos aclarabas que lo hacías a una cierta altura, ¿sí? Digamos, Sí. me quedaba la duda, ¿cuánto se recolecta de hojas, de corteza, si tenés una estimación, y cómo elegís las hojas, si elegís las hojas que son nuevas, o por ejemplo de uno que rebrota, de un árbol que rebrota, o algunas vi que, por ejemplo, el que era especie caduca, tenían hojas secas, ¿no? No sé si haces alguna diferencia respecto de eso, o cómo es esa parte del muestreo. Bien, en cuanto a las hojas y corteza, intentábamos retirar las muestras que estuvieran más expuestas, porque viste que, bueno, el árbol puede tener las muestras más cercanas a la corteza o las más expuestas al aire, digamos. Intentábamos obtener esas, que eran las que por ahí suponíamos que iban a lograr captar mayor material. Y no, en cuanto a la cantidad, la verdad es que en su momento más o menos íbamos calculando unas ramas que
intentábamos que siempre tuvieran la misma medida. Sí, lo que nos pasaba con la lenga era que los árboles no tenían hojas directamente, porque como eran caducas, pero bueno, muchas veces sí podíamos tener la especie de guindo, la otra especie. Y los líquenes, bueno, los líquenes intentábamos tener bastante cantidad de muestra, porque nada, después para poder llenar bien todos los portamuestras. Y lo que sí nos pasaba con los líquenes era que en muchos sitios encontrábamos muy poquita cantidad o directamente no encontrábamos. Pero bueno, eso está relacionado a la sensibilidad que tiene el líquen. Claro. Está bien. Y, por ejemplo, bueno, respecto a los resultados, me quedaba la duda si, por ejemplo, usando la especie perenne, si vos realizaras, bueno, aclaraste bien que hacían el muestreo en primavera porque no hay lluvias, ¿no? Pero si, por ejemplo, lo realizaras finales del verano, que decís, bueno, quizás la exposición de la hoja es mayor, un poquito mayor, ¿vos creés que eso se acercaría un poco a los valores que obtuviste con los líquenes? O nada que ver, digamos. Sí, yo creo que está más relacionado, no creo que esté tan acercado a los líquenes porque ya de por sí los diferencia que los líquenes están durante muchos años y los árboles están más hasta 1 o 2 años, y bueno, las hojas caducas una estación nada más. Así que no sé si estaría, la verdad es que muy acercado a los valores encontrados en los líquenes. Habría que, la verdad, que hacer las mediciones y ver. Al igual que, por ejemplo, hacer mediciones antes de que caiga la nieve, porque bueno, en Ushuaia hay nieve y como se produce el lavado por precipitaciones, capaz que también se puede producir el lavado por la nieve, entonces también estaría bueno hacer un muestreo antes de que caiga la nieve, para poder ver si varía o no. Claro, está bien. Bueno, y no, por último me queda preguntarte si vos si tendrías que realizar este mismo trabajo, digamos, en otra ciudad, digamos, que también ya, por ejemplo, se sabe que tiene cierta contaminación, no sé, por decir un ejemplo, Salta. Digamos, ¿qué tendrías en cuenta? Si hay algún parámetro que no mediste o que no tuviste en cuenta en este trabajo, que lo agregarías, como, no sé, por ejemplo, mencionaste el viento, en este caso, que quizás podría explicar ciertos resultados respecto a los tamaños de muestra que encontraste, que en el centro no encontrás tan chicos, pero sí en las afueras. Si eso, además de eso, por ejemplo, tendrías otras consideraciones o que, ¿cómo lo harías, digamos? Sí, la verdad que haría más o menos lo mismo, aplicaría los mismos pasos por ahí, y lo que también haría es agregar mediciones más allá de las mediciones magnéticas para poder confirmar lo que estamos encontrando. Pero sí, haría lo mismo, desde la susceptibilidad hasta las últimas mediciones. Y también intentaría utilizar distintos biomonitores para ver en esa ciudad, si no hay nada estudiado, cuál sirve mejor, cuál capta mejor, digamos. Utilizaría también varios biomonitores, más que nada cuando no tenés ningún tipo de datos de nada. Claro, que no sabés qué especie usar, ¿no? Exactamente. Está bien, y tendrías que ver un poco cómo se distribuyen en el espacio, ¿no? También. Tal cual. Que bueno, nosotros veíamos líquenes, vos los ves y vas al parque y está en todos lados, pero vas a la ciudad y tenés muchísima menos presencia, entonces ver eso también, la disponibilidad que tenés para los sitios que querés estudiar, por ahí, no sé, querés justamente estudiar, no sé, otra parte donde no está tan contaminada y bueno, sí, podés usar, por ejemplo, líquenes, pero bueno, depende un montón la disponibilidad, eso también es muy importante. Claro, está bien. Bueno, yo por mí nada más. Felicitaciones. Nada más. Gracias. Bueno, Fer, ¿sigo yo? ¿O vas vos? Yo lo mismo, como prefieras. Bueno. Adelante si querés. Bueno, dale. Bueno, Marisol, en primer lugar, felicitaciones, un poco como dijo Maru, por el trabajo, ¿sí? Que realizaste, mucho trabajo de campo, aparte de trabajo de laboratorio. La tesis está muy bien escrita, se puede leer, por más que uno no sea especialista, se lee de corrido, muy bien, la verdad que... Y por último, la presentación, excelente. A mí me quedan varias dudas por ahí de la tesis, vi que las terminaste de aclarar en la presentación. Por ejemplo, tenía dudas de gráficos, de algunos análisis que habías hecho, por ejemplo,
magnetización remanente isotérmica saturación, donde habías puesto una regresión en las dos especies juntas, y yo decía, bueno, pero todos los puntos del lindo están por debajo, parecería que hay otra pendiente, y bueno, veo que acá lo corregiste. Algo también, por ejemplo, me quedaban dudas de la recolección, del preparado de las muestras, y también lo hiciste en la presentación, así que, bueno, felicitarte porque la presentación, la verdad que se aclararon muchas de las dudas del trabajo. Buenísimo. Lo primero que me surge para preguntarte, aunque por ahí un poco de idea tengo, es por qué elegiste Ushuaia, ¿sí? Si tuvieron algún tipo de convenio con el municipio, y si tuvieron que supongo que sí, obtener algún tipo de permiso, porque sacar muestras de la ciudad no creo que haya problema, pero si tuvieron que ir del parque, e inclusive después sacarlas de la provincia y traerlas para acá, supongo que también. A ver si nos contás un poquito de eso, que estaría bueno. Sí. Bueno, básicamente cuando fui a charlar con Marcos me dio varias opciones y entre esas estaba Ushuaia, y cómo no elegir Ushuaia si las tenés como opción para hacer mediciones. Y bueno, como tampoco no había nada estudiado, estaba bueno porque era algo completamente nuevo que íbamos a estar estudiando, nuevo en el sentido que en Ushuaia no había estudios. Bueno, mi codirector se encuentra en la ciudad de Ushuaia. No tuvimos ningún convenio con el municipio y sí pedimos unos papeles especiales para poder extraer muestras del Parque Nacional, que también se piden para poder llevar traer esas muestras desde Ushuaia hasta acá también. Yo me volví sin las muestras porque todavía faltaba que estuvieran esos papeles para que nos las mandaran. Pero sí, había que hacer todo, hay unos papeles burocráticos. Pero Perfecto. bien, por suerte salió todo bien. Salió bien. Bueno, buenísimo. Sí. Porque a veces son las cosas que uno no sabe y está bueno conocerlas. Sí. Haciendo por ahí un poquito más detalle dentro del trabajo, por ahí una de las cosas que me preguntaba era por qué había tanta diferencia en los pesos de las muestras, ¿no? En algunos casos más de un orden de magnitud. Vos tenías, por ejemplo, no sé, en las cortezas desde 0,3 gramos hasta 4, o en la usnia desde 0,07 hasta 1,3, y si eso puede influir o no en los datos que recolectás, o cómo influye, ¿no? O si haces algún tipo de normalización, ¿cómo hacías eso? Sí, bueno, no, el peso no influye porque justamente después los parámetros magnéticos los normalizamos con el peso de la muestra. Por eso, por ejemplo, al principio mencionaba que usaba la susceptibilidad específica porque yo sí voy a conocer la densidad, o sea, el peso que tengo de muestra, la cantidad de material que tengo. Entonces, sí, no, o sea, sí va a influir en el que por ahí si tenemos menos muestra y a su vez tenemos valores, o sea, si los colectores dan información de valores bajos, vamos a tener más baja digamos, mediciones. Por eso también es una de las cuestiones por las cuales decidimos utilizar los cubos de 8 centímetros cúbicos y no los contenedores de 2,3 centímetros cúbicos para las hojas y las cortezas, porque ya habíamos medido muestras piloto donde nos daban valores bajos de, por ejemplo, susceptibilidad magnética o magnetización remanente. Entonces, por eso decidimos utilizar cubos más, o sea, tamaños más grandes para que nos permitiera incorporar mayor cantidad de muestras. Y bueno, por ahí la variación también dependía de la cantidad de muestra que habíamos podido obtener de alguno que otro de los biomonitores. Y perdón, me había hecho otra pregunta y se me fue. No, eso, y cómo podía afectar los bien. resultados, pero no, ya me lo respondiste todo. Bien. Y una duda que me salió de una parte de la tesis, donde vos hablabas que la lenga, si yo mal no tengo entendido, es la que tiene hojas caducas, ¿verdad? ¿Sí? La lenga. Y vos encontrabas que los valores de susceptibilidad eran iguales tantos en hojas como en corteza, y por otro lado, en el guindo, que es perenne, había diferencia, y yo hubiese esperado todo al revés, ¿no? No sé por qué, pero esperado que el que perdía las hojas tenga valores distintos, y el que tiene las hojas durante todo el tiempo, al igual que la corteza, los valores sean similares, y eso lo encontraste al revés. ¿Tenés alguna explicación de por qué eso sucede así? Yo podría pensar que, no lo sé, es una suposición mía, que podría depender de la morfología que tiene cada hoja y cada corteza. Yo me acuerdo que había, no me puedo acordar exactamente, pero sé que había una diferencia, por ejemplo, en las cortezas de los árboles, que una era como más porosa y la otra era como más lisa. Entonces eso, hay una diferencia ya ahí en morfología, digamos. Yo es una de las
explicaciones que le puedo encontrar. Hay que hacer un estudio ahí, pero una posible explicación que le puedo encontrar porque a nosotros nos pasa lo mismo que esperábamos que fueran los valores al revés. Claro. Sí, suena, cuando lo lees, suena como que lo leí 2 veces, porque digo, no, lo puso al revés, no, pero Sí. lo ponías, sonaba raro. Sí, sí. Bueno, y por último, mi última pregunta es, no sé si se puede responder o no, pero ¿cuáles son ahora los pasos a seguir, digamos? ¿Qué se hace con toda esta información o qué crees vos? ¿Se le puede enviar al municipio, a algún ente? ¿Qué hacen con esto que ustedes obtienen? Como parte de investigación de un trabajo final está muy bueno, pero y más allá de eso, a nivel políticas, ¿se puede hacer algo más? ¿Tienen idea? ¿Ustedes pensaron llevarle esta información a alguien, contactarse? ¿O qué opinás vos como tu Y trabajo, ¿no? estaría bueno presentar esta información a las autoridades del municipio, más que nada también teniendo en cuenta lo que les está pasando, que se les está acercando la ciudad a lo que es el Parque Nacional Tierra del Fuego, y nada, para, qué sé yo, también intentar tener un control de la contaminación y que se interfiera lo menos posible la ciudad sobre el Parque Nacional, que encima es uno de los parques más grandes que tenemos en Argentina, donde, bueno, ya se sabe que preservan un montón de flora y de fauna y todo lo que eso conlleva. Así que sí, yo creo que estaría bueno que esta información, yo creo que la información se la podemos dar, ahora que la tomen o no, ahí ya es otra cuestión. Estaría bueno que la tomen. Está bien. Bueno, Marisol, nuevamente felicitaciones a vos, a tus directores y por Gracias. mí, excelente trabajo. Gracias a vos. Muchas gracias. Bueno, quedo yo. Voy a repetir un poco lo que dijeron los chicos. A mí me gustó también mucho la tesis, está muy linda de leer, se lee fácil, también está muy bien escrita. Gracias. Muy linda la parte de los gráficos, ayuda muchísimo. Incluso para alguien que por ahí, como el caso mío, no conoce mucho de las técnicas, pero fue muy legible. Y bueno, y también, lo mismo que los chicos, había notado unas cuantas dudas y muchas las aclaraste ahora durante la exposición. Por ahí te voy a preguntar algo que ya dijiste, porque a veces a uno se le escapan cosas que me habían quedado dudas, pero creo que ya lo aclaraste. Es porque me llamó la atención que no coincidía el número de sitios de muestreo con el número de árboles. Entonces digo, ¿cómo elegían los sitios de muestreo? Lo que pasa es, claro, en un sitio de muestreo tenías un tipo de árbol y en otro sitio otro tipo de árbol. ¿Entendí bien? O de líquen. Exactamente. Ah, ok. Bien. Claro, nosotros en un principio dijimos, bueno, lo que empezamos a ver es que había sitios donde no teníamos líquen, entonces eso ya lo había previsto mi codirector, entonces obtengamos muestras de otra especie, de otro colector biológico, vegetal, perdón, para los sitios en donde no vayamos a tener líquenes, sí poder tener algún tipo de información. Entonces las especies de Notophagous, de tanto la de guindo como lenga, sí se encontraban distribuidos en toda la ciudad. En esos dos sitios que faltan son 2 sitios en donde no se encontraron ni especies de lenga ni especies de guindo. Pero tenías Por líquen. eso son 50 sitios que se mostraron, pero tenía líquen, exactamente. Ok. Pues, bárbaro. Bueno, una cosa que no dije antes, pero que también me pareció destacable del trabajo, es que esto de que combinás este trabajo de campo con trabajo de laboratorio, con análisis, eso está. Con respecto a la parte de análisis, también siendo un lego en las cuestiones magnéticas, siempre me cuesta un poquito distinguir entre la MRIS, la MRA, la susceptibilidad. Y había llegado como una reglita en mi cabeza a decir, bueno, la susceptibilidad y el MRA y el MRIS, lo que son como variables directas, digamos, de cierto modo, vos corregime a ver si entendí, ¿no? Te dicen la concentración de material magnético. Mientras las que formás como cocientes, por ejemplo, SRIM sobre G o MRA sobre MRIS, si yo no entendí mal, te dan bastante información sobre el tamaño de grano. ¿Es correcto lo que yo digo? Exactamente. Ah, bien, Sí. buenísimo. Bien, y de ahí una vez que había más o menos entendido eso, después definir las componentes principales. Entonces ahí es como que un poquito me costó entender porque en la tesis creo que hablas de 4 componentes principales. ¿Vos me podrías explicar un poquito más eso? A ver si. De 3 componentes principales. 3 componentes son. 3 componentes principales, sí. Que esas ¿sí? son combinaciones lineales de las otras medidas directas que vos hacés.
Exactamente. Ah, está bien, está bien, está bien. Y ahora se me aclaró que como la componente principal 1 te da información sobre, por ejemplo, Tamaño de grano, el tamaño de... creo que era. A ver, Ah, correcto. Bien, bien, bien. Ahí está. Bien, era eso. que la pongo acá. Ahí está, claro, esto se me aclaró mucho más ahora, está bien. La CP1 Sí, es, es más visual. claro, es la rojita y te da más información sobre una determinada cosa. Correcto. Exactamente. Sobre el tamaño. Bien, 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 gracias. Y después tengo 2 preguntas cortitas que se me surgieron ahora durante la exposición. Vicky, hiciste análisis Sí. de composición, de EDS y también sacaste SEM, FOTOSEM. Sí. ¿Eso dónde lo hiciste? En la Universidad de Mar del Plata, Ah. en donde está mi codirector, Mauro. Correcto, buenísimo. Y después hay una tablita donde marcas los elementos que son potencialmente peligrosos, ¿no? Cromo, Sí. no me acuerdo. Que está buenísimo ahí que marques cuáles son las posibles fuentes que las generan. Donde está el porcentaje en pesos, yo no, ahí se me confundió un poco. No sé si se refiere a porcentaje en pesos de entre todos los materiales magnéticos o cómo era, ¿te acordás? Es una tablita que estaba antes. Sí. Acá. Esta creo que era sobre el peso total de la muestra, de la muestra que se utilizaba en la microscopía SEM. Ajá. Bien. Bueno, no, listo, yo de nuevo repito mi felicitación. Y Gracias. bueno, muchas gracias por la exposición y muy lindo el trabajo. No sé si Muchas gracias. vas a seguir con con esta línea de investigación. Todavía no lo sé bien. Había charlado para estar en otros lugares, pero la verdad es que todavía no tengo muy bien definido qué quiero hacer en el futuro. Está bien, está bien. Bueno, Bárbara, muchas gracias entonces por la exposición y felicitaciones nuevamente a vos y a A tu... ustedes. Muchas gracias. Bueno, y ahora... Ahora tengo que salir o me avisan. sí, supongo que nos vas a tener que dejar 10 minutos. No sé si Ok. Angélica, quien está ahí, van a cortar un ratito la grabación y nos dejan unos minutos. Disculpen, Ahí está. estoy en la oficina y justo estaba atendiendo un llamadito de teléfono. Sí, nos retiramos entonces de la reunión, paramos la grabación, a ver si me deja detenerla a mí. Sí. Parecería que sí.